Están escuchando Histopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega. Cambiamos de historia porque nos vamos a trasladar al siglo XIX, a principios, justo cuando el Imperio francés estaba en todo su apogeo. Pues nos visita Jonathan Bar-Soilly, presidente de la Asociación Fusileros Cazadores Madrid y representante de la Asociación El Recuerdo Napoleónico, que esta asociación es francesa, hay que diferenciarla de la primera que pone Madrid para saber que es de España, y miembro de Divulgadores de la Historia, para hablarnos sobre un evento que se celebra este año y sobre ese hecho histórico en concreto. Muy buenas, Jonathan, y bienvenido a Histopia Historia. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por invitarme al programa, es todo un privilegio. El privilegio es nuestro porque vosotros sois los protagonistas para que nosotros podamos aprender historia de la forma en que la contáis. En este caso, mediante dos asociaciones, y sabemos que estás estudiando en la Complutense, ya te queda poquito presentar el último, ¿no? El último trabajo, ¿verdad? Para ser historiador oficial, ¿correcto? Efectivamente, sí. Estoy ahora mismo terminando el trabajo final de grado, también ambientado en época napoleónica, y solo me quedaría ese trámite, por así decirlo, efectivamente. Perfecto. Entonces hemos dado con la persona correcta porque creo que de Napoleón sabes algo. Es así, ¿no? Yo creo que sí, o por lo menos eso me dicen desde bien pequeño. Estupendo. Bueno, pues vamos a aprender un poquito de historia de este momento, Jonathan. ¿Qué es lo que se celebra este año en concreto? Bien, pues mira, en primer lugar lo que me gustaría comentarte es que, efectivamente, como preguntas, ¿qué se celebra en este año en concreto? Lo que viene a ser el famoso año napoleónico, que tanto ha salido en medios internacionales, en periódicos, en cadenas de radio y televisión. ¿Qué es el año napoleónico? Bueno, las personas que estudiamos las guerras napoleónicas tenemos estos grandes bicentenarios, estas grandes celebraciones de actos y épocas. Por ejemplo, en España tuvimos en 2008 el gran bicentenario de la Guerra de la Independencia Española. En 2015 tuvimos de la campaña de Waterloo los 200 años de la batalla de Waterloo, ¿no? Y de ese final del primer imperio francés. Y ahora tenemos en este 2021 los 200 años de la muerte del emperador Napoleón I Bonaparte. Una figura enigmática para todos los públicos y para todas las edades, que falleció el 5 de mayo de 1821. Y de ahí mismo vienen estos 200 años, que se celebra realmente, como es obvio, no se celebra la muerte del emperador, sino que las grandes instituciones históricas aprovechan esta fecha y este bicentenario para conmemorar los avances de la época napoleónica, los personajes que la vivieron, todo su contexto histórico, cultural, científico, militar, en todos estos aspectos. ¿Cómo se puede celebrar? Y si quieres, pues os lo puedo comentar también aquí. Claro, por supuesto. Esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque a pesar de que estamos con la pandemia del COVID-19, si no estuviéramos en estas circunstancias, me supongo que habría muchos eventos, pero un inciso, Jonathan. Estamos hablando de celebrar el año napoleónico, pero ¿estamos hablando de Francia o a nivel mundial? Bien, esto es una interesantísima pregunta que además te agradezco muchísimo que me la realices. La idea es a nivel internacional. Esto surgió a raíz de el Souvenir Napoléonien o el Recuerdo Napoleónico, que inició conjunto a la Fundación Napoleónica y otras instituciones académicas francesas esta actividad con el apoyo oficial del gobierno francés. Luego se sumaron asociaciones belgas también dedicadas a guerras napoleónicas y a la época, y bueno, poco a poco pues se ha ido hilando con acontecimientos científicos y descubrimientos que bueno, pues sirven para conmemorar estos 200 años, como pueden ser, por ejemplo, ahora mismo en Lituania y en Rusia se han hecho colaboraciones para enterrar lo que los periódicos han llamado los últimos restos óseos de tropas francesas de la campaña de 1812. En este caso, pues por ejemplo, ellos celebran este año napoleónico celebrando la paz que tenemos hoy en día dentro de Europa, de este tan bello continente,
pues enterrando a estos cuerpos yacentes de ambas naciones como símbolo de paz y de recuerdo de la época napoleónica, ¿no? Pero esto, como bien incides, es internacional. En España, por lo menos, somos conscientes de que algún ayuntamiento ha empezado a llevar algún plan, pero como asociación o institución que realice esta actividad en concreto, dedicándose al año napoleónico por completo, solo nuestra asociación, asentada en Madrid, pero con socios tanto en España como fuera de España, somos los únicos a día de hoy que tengamos constancia que específicamente celebramos actividades para la celebración del año napoleónico 2021. Oh, estupendo. Pues fíjate, si se tenía previsto, me imagino, algunos eventos, explícanos qué eventos habría y si se van a poder celebrar de otra forma completamente distinta a como se tenía previsto. Pues claro que sí, por supuesto. En primer lugar, la mayor problemática que nos encontramos con el año napoleónico 2021, pues lamentablemente es el COVID-19, ¿no? La COVID-19 que tanto daño nos ha hecho a todos y a nivel mundial. Las actividades tenían como objetivo desde el primer momento no glorificar la figura de Napoleón, porque nosotros ni somos unos amantes de la figura de Napoleón Bonaparte, pero tampoco somos unos detractores. Estudiamos la figura de una manera neutra, ¿no? Como se debe hacer, como es el papel de todo historiador, estudiar todo de una manera neutra. ¿Cuál era el objetivo de estas actividades? Pues como bien vengo diciendo, era pues llevar a cabo conferencias, entrevistas, directos, seminarios y recreaciones históricas en diferentes aspectos que nos pudieran recordar cómo vivía la gente de la España de esa época, cómo vivía una batalla en la Guerra de la Independencia la gente de la España de esa época, o realizar charlas, conferencias, entrevistas como estas sobre personajes ya no solo del bando francés, del bando español o de cualquiera de las facciones que se viera relacionada con España, ¿no? Queríamos fomentar también la historia de nuestro país, ¿no? La historia española también de manera interna en estos 200 años. Actividades, pues bueno, en 2020 estábamos preparando, a lo mejor lo podíamos haber conseguido llevar al 2021, teníamos el asedio de Consuegra de 1809, una recreación histórica que, bueno, teníamos con el beneplácito del Ayuntamiento de Consuegra y sus concejales, una recreación histórica que esperamos poder recuperar para 2022, por lo menos, porque pues con la situación sanitaria que hay, no podemos arriesgar la salud pública, ni mucho menos, por supuesto. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Ahora mismo nos centramos en conferencias, directos de diferentes redes sociales y vídeos con entrevistas. Entrevistas, ¿cómo hacemos esto? Contactamos con especialistas de instituciones como la Napoleonic Historical Society o el Recuerdo Napoleónico o la Sociedad Napoleónica Internacional, ubicada en Estados Unidos, o pues tenemos otras personas en la Universidad de Alicante, en la Universidad Complutense, colaboradores cercanos también, esa parte de la historia más cercana a todos los públicos, estos famosos divulgadores de historia que hay pues en Instagram, Facebook, redes sociales, personas que tienen más contacto directo con la población y que están más acostumbrados a este trabajo. Contactamos con todos ellos y realizamos entrevistas de diferentes aspectos. Hemos contactado con la empresa de turismo napoleónico, que esto es interesante reseñarlo, el primer edecán, ubicada en Madrid, pero que hace pues excelentes visitas de campos de batallas napoleónicos, pues Arapiles, el Madrid del 2 de mayo y demás. Y hemos hablado con el director de esta empresa sobre la batalla de Austerlitz, porque justamente pudo escribir un libro de la batalla de Austerlitz de 1805. También hemos contactado con la traductora al castellano de las memorias de Betsy Balcom, que pues fue esa famosa niña que vivió con Napoleón durante unos meses en Santa Elena y que en tantas series y películas y cortos aparece. También hemos contactado con un divulgador de historia importante en redes sociales juveniles para que nos explique su experiencia de cómo transmitir la historia en general de todas las épocas. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos conferencias de un mayor nivel, por supuesto, sobre la iconografía de Napoleón y su relación con Roma, sobre unidades militares de la Guerra de la Independencia, sobre figuras importantes de la época. Y luego tenemos el proyecto de directos. En este proyecto de directos también intentamos dar un papel más importante a la población joven, a los nuevos historiadores o a las personas que aún están en formación,
para conseguir darles esa oportunidad de comunicarse con el público. Tuvimos una excelente charla sobre música militar, por ejemplo, en la Guerra de la Independencia Española, llevada a cabo por Carlos Wenceslao, un alumno de bachillerato, que yo creo que es formidable los conocimientos que tenía ya con esa edad. Por ejemplo, también contactamos con un especialista en la figura de Benito Pérez Galdós, porque Benito Pérez Galdós, pues al final es quien enseñó a nuestros abuelos quién era Napoleón, qué pasó durante la Guerra de la Independencia, y bueno, es uno de los primeros introductores de la historia napoleónica en España de manera genérica, ¿no? En este caso, novela histórica. Y luego tenemos el último proyecto del año napoleónico 2021, que es el más importante, por supuesto, es la revista la revista académica de nuestra asociación, que será publicada el 5 de mayo de 2021, que cuenta con un sistema de asesores académicos bastante importante. En nuestra asociación contamos con la colaboración de 21 académicos, licenciados, historiadores oficiales, que siempre, antes de publicar cualquier cuestión, contamos con su asesoría, ¿no? Como vengo reiterándome. Y en la revista contamos con un sistema editorial de personas especializadas que nos ayudan con las cuestiones históricas para que la calidad siempre esté alta. El primer número será de acceso gratuito. En general todos los volúmenes serán siempre de acceso gratuito, ese es uno de nuestros objetivos, y serán publicados a través de nuestra página web. El primer número saldrá el 5 de mayo de 2021 y se van a tratar temas tan interesantes como la relación de Japón con la época napoleónica o la relación de la Revolución Francesa con, por ejemplo, la República Romana o el helenismo griego. Estas son las actividades que por nuestra parte te puedo contar que estamos desarrollando ahora mismo. Aparte, tenemos unas actividades extraordinarias fuera de programa, como por ejemplo el próximo 19 de marzo, Día de la Constitución, y santo, por cierto, de uno de los reyes que tuvo España, José Bonaparte, que coincide, como vengo diciendo, con la Constitución de 1812, ese 19 de marzo, realizaremos un coloquio interesantísimo con la Universidad Complutense de Madrid. No puedo dar más datos porque aún tenemos que colgar toda la información, pero yo recomiendo a todas las personas que nos escuchan, visitar nuestra web, la sección de noticias, para ir enterándose de estas actividades que siempre son de acceso gratuito, porque lo que queremos es acceder a la población. ¿Dónde podemos ver o asistir a esos directos, a esas entrevistas, y sobre todo cómo podemos saber las fechas? Porque nos estás contando una cantidad de eventos tremendos, está ahí trabajando a tope, pero claro, para que nosotros podamos disfrutar de toda la información que tú nos has dicho y podamos recrearnos en esa entrevista, esos directos, vosotros tenéis una página web. ¿Y qué te parece si la decimos para que nosotros podamos apuntar las fechas? Claro, perfecto. La página web sería el nombre de nuestra asociación en francés, que viene a ser Fusiliers Chasseurs Madrid, wordpress.com, pero simplemente es Fusileros Cazadores Madrid en francés, traducido al francés, se busca en Google y ya en los primeros resultados aparece nuestro Facebook, donde aparece la misma información que en la página web. Luego en la propia página web hay sección de noticias, sección de datos históricos. Tenemos el año napoleónico, tiene su propia página web dentro de esta web principal, donde aparece toda la lista de todas las actividades. Para el público oyente, estas actividades van a aparecer sin fecha. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de público o de la sección a la que esté dedicada esa actividad, lo hacemos con o sin público. Por ejemplo, las entrevistas están subidas a posteriori a nuestro canal de YouTube y entonces son sin público, al contrario que los directos y las conferencias, que sí son con público, que en el caso de las conferencias requieren prescripción previa y en el caso de los directos no es necesario, pero siempre avisamos con por lo menos 2 semanas de antelación, siempre. Y para esto recomiendo la página web, aparece en casi todas las pestañas, aparece el correo de nuestra secretaría o el genérico de la junta directiva. Tenemos un boletín. Cada 2 semanas o cada semana mandamos documentos gratuitos, transcripción de documentos de época, como puede ser la visión de una persona que a lo mejor iba por una esquina de una calle mayor el 2 de mayo y de repente se encontró con todo lo que estaba pasando aquí en 1808, o hasta lo último que hemos difundido es un extracto de unas memorias de un soldado español sirviendo al Imperio francés, por ejemplo.
Uy, fíjate, te voy a hacer una preguntilla con respecto a este tema, porque estamos viendo que la asociación está trabajando a tope para no solamente desarrollar este año, que es importante para que se conozca este hecho histórico, no es la muerte de Napoleón, sino todo lo que conllevó el Imperio francés. Y me gustaría preguntarte, fíjate, siempre hay mucha polémica con respecto a la muerte de Napoleón. ¿Tú tienes alguna información que se nos pueda aclarar brevemente para poder tener una idea? Sí, efectivamente. Además era uno de los temas que más ilusión me hacía tratar, que siempre comento en los debates en la asociación, y de hecho nuestra cuenta de Instagram, aprovecho para decirlo, que está, bueno, la llevamos un equipo de personas, principalmente agradecer a Armando Marcos Lostal sus indicaciones para, bueno, diseño de redes y demás, y cómo actuar de cara al público, pero por ejemplo, en esta red social nos han llegado muchas preguntas de cómo murió Napoleón, y tanto es así que nos han llegado a mandar fotos algunos seguidores de libros que tenían ellos en su propiedad, claro, con extractos de, bueno, este autor, este historiador comenta tal. Bueno, aquí hay una cantidad de teorías. La más conocida es la de un historiador sueco, pues que sobre este historiador sueco se llama Sten Forsud dijo sobre los primeros años del 2000, 2002, 3, 4, lo que él indicó es que la teoría tradicional que venía del siglo XIX, Napoleón es envenenado por arsénico, porque hay un complot, que bueno, el gobernador de la isla de Santa Elena pues le indica a uno de los oficiales de confianza de Napoleón que le envenene. Bueno, todo esto al final se acabó desmontando. La nueva teoría, que es la más lógica y por la que ya pasaron numerosos generales como Alejandro Magno o César, depende de los historiadores, es que Napoleón murió de un cáncer de estómago, una úlcera que fue a peor y se fue desarrollando. Esto acabó con su vida, y esto me ayuda a explicar por qué Napoleón tenía siempre su mano metida en el interior del veste, del chaleco. Esto es porque Napoleón tenía unos dolores terribles y ataques de úlcera que le impedían, de hecho, en medio de batallas tan importantes como Waterloo, estar ausente, por ejemplo, entre 1 y 2 horas. Esto es por los dolores que él sufría. Y de ahí, incluso en retratos, pues en estos retratos que tantas horas hay que posar, como los enigmáticos de Ingres, Luis David u otros, pues León no soportaba este dolor de estómago, como no lo soportaríamos ninguno de nosotros hoy en día, que iríamos corriendo al hospital a por una medicación. Pues en este caso, la cura de la úlcera no estaba tan desarrollada en aquel momento y Napoleón lo padeció muchísimo. ¿Qué es lo último que se ha añadido a la muerte de Napoleón que está saliendo en estos últimos 3 años? La Fundación Santa Elena, ubicada en la propia isla de Santa Elena, también lo indica, no como causa principal, pero como un componente que ayudó al fallecimiento del emperador Napoleón. Viene a ser la cantidad de hongos y humedad que había dentro de la propia parcela en la que habitaba Napoleón en Santa Elena. Esta mezcla de estar aspirando ácaros, la úlcera, los ácaros, los hongos, la humedad, para una persona que venía de un clima centroeuropeo, habitual, aunque él en su origen era muy mediterráneo, porque él venía de Córcega, de esta isla corsa, que viene a ser una cultura también católica y mediterránea, igual que España, pues cuando Napoleón se ubica en Santa Elena, él padece la úlcera, la contaminación por estos ácaros, los está respirando al final, y eso no es nada beneficioso para la salud. Y bueno, y las últimas teorías vienen a decir esto, ¿no? Que la mezcla de estos dos últimos componentes terminó acabando con su vida de un modo natural en el 5 de mayo de 1821. Se han hecho estudios sobre la cantidad de arsénico que debería de haber en su cuerpo en los restos para que muriera por este envenenamiento, pero claramente los resultados indican que no pudo ser de ningún modo. Vale. Oye, pues es un tema muy interesante porque siempre hay esa pequeña polémica, ¿no? Las teorías de la conspiración siempre están ahí sobre personajes tan importantes como Napoleón, como lo fue. Sí. Otro detalle, y esto es ya tema de historia, y como tú eres ya historiador, vamos a decirlo así, que ya te queda poquito para que te den ese título, pero al final eres historiador. Jonathan, leí hace tiempo
de una división que estuvo española, que estuvo luchando con Napoleón en el norte. O sea, algunos lo han catalogado como la división azul de Napoleón. ¿Eso existió de verdad? Bueno, División Azul Bueno, podría ser, porque claramente voluntarios, en primer lugar, de manera voluntaria no fueron muchos de ellos. Esto es una historia muy, muy, muy curiosa, que, bueno, hay que retroceder hasta el año de 1807, sí. ese momento en el que Napoleón, desde poco antes, bueno, Napoleón tiene dos etapas de bloqueo continental, una a partir de 1801, cuando tiene la alianza, tiene durante breve tiempo, Napoleón tendrá de aliado al padre del zar Alejandro, que en este caso pues se llamaba Pablo, ¿no? Bueno, la cuestión es que desde aquel momento Napoleón intentaba establecer unos bloqueos continentales para no dar lucro y beneficio económico a los británicos. Lo vuelve a hacer a partir de 1806 y luego, ¿qué es lo que pasa? Pues que las potencias del norte, como Suecia, no lo cumplen. Además, las potencias del norte, como Suecia, también entraban en conflicto con Dinamarca, que al final acaba, pues, depende del historiador de manera voluntaria o involuntaria, pero acaba también subyugada al primer imperio francés. Lo que hace Napoleón es que manda al norte de Europa a sus tropas a combatir para eliminar esta rivalidad sueca, esta rivalidad sueca que se niega a cumplir este bloqueo continental napoleónico. Y, bueno, en esto interfiere Godoy, interfiere la Casa Real de Carlos IV, pues que, como sabemos, ya habían tratados de alianza militar con España, entre España y Francia, y entonces lo que se manda es una cantidad de tropas. Yo aquí solo voy a señalar a los dos regimientos más conocidos, que son el Guadalajara y el Asturias, que, bueno, pues acaban aislados en un momento en el que el marqués de la Romana pues planifica, vamos a decir, un motín, un complot, porque se entera de que la guerra de la independencia española pues ha dado su comienzo y pues quiere coger a sus tropas y quiere devolverlas a combatir en España a favor y en nombre de pues bueno, su patriotismo personal, ¿no? Por así decirlo, ese concepto de España que se tenía en aquel momento, de nación. Lo que pasa es que, bueno, los regimientos Asturias y Guadalajara están aislados en otro islote, en otra isla danesa, no les da tiempo a enterarse de estas dos noticias, de este complot, por así decirlo. El marqués de la Romana consigue escapar con parte de sus tropas, pero los regimientos Guadalajara y Asturias quedan aislados. Estos regimientos, pues bueno, crean todo tipo de problemas a la administración militar francesa, pero para resumir, al final lo que hacen las tropas imperiales, o la administración imperial, mejor dicho, es que redistribuyen a todos estos hombres por cárceles y edificios institucionales franceses. Pues por los problemas, la negativa que daban a colaborar. Por ejemplo, Rafael de Llanza y Valls, que, bueno, lo he comentado ya en alguna entrevista o declaración al público, este señor nos cuenta que estuvo en la propia fortaleza de Bouillon, del famoso Godofredo de Bouillon de las Cruzadas, ¿no? Que estuvo ahí encarcelado. Al final, estas tropas, muchos de estos hombres se acaban cediendo, se acaba formando el regimiento José Bonaparte, que se compondría por unos batallones que, como curiosidad, los franceses trataron de no juntar para evitar justamente los motines. Y, bueno, efectivamente participaron en la campaña de Rusia. Hay el diario de este oficial que comento, pero esto me gustaría indicar una cosa concreta. Es verdad que muchos fueron por obligación, la gran mayoría, pero otros españoles que ya se encontraban en el territorio francés se adherieron a este regimiento de manera voluntaria, porque hay que tener en cuenta que la guerra de independencia española significa, aparte de una invasión militar, significa que hay personas que piensan a favor de Napoleón y hay personas que piensan en contra de Napoleón. Y dentro del suelo español lo hubo porque sabemos que el propio, por ejemplo, José Bonaparte tuvo un funcionariado que trabajó para él, unos de manera voluntaria, otros de manera involuntaria, pero llegó a formar su propio ejército, su propia administración y demás. Este regimiento José Bonaparte lucha en Rusia, al final se acaban rindiendo a las tropas zaristas y forman el regimiento imperial Alejandro, hasta que este regimiento, bueno, es licenciado y acaban llegando pues al norte de España después de miles de travesías, viajes, de todo. Y además pues el diario de Rafael de Llanza es muy curioso porque él comenta pues todas las desventuras que tienen, ¿no? Y hay una curiosidad pues que, por ejemplo, comenta que los rusos veían
ya con rendidos, sin armas, pero con el uniforme del José Bonaparte y yendo a pasarse, escoltados por las tropas zaristas para ir al campamento de turno, y entonces los civiles rusos gritaban españoles, 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 porque para ellos los españoles eran unos héroes, porque habían estado aguantando todo aquello, en gran parte en contra de su voluntad, luchando, y además, esto es verdad, que el zar Alejandro en su momento dijo que como los españoles se habían levantado en armas en contra de sus enemigos, ¿no?, el Imperio francés, pues él lo apoyaba, y él además hizo normativas para inmigrantes españoles, para refugiados españoles, y entonces él consideró a estos españoles como refugiados y los acogió bajo su propio tutela, formando un regimiento, que es el Regimiento Imperial Alejandro. Oye, ¿qué historia más interesante nos ha abierto para poder pensar, hacer una entrevista y que nos hablaras de este tema mucho más distendido, ¿no?, que en estos minutitos que nos lo has resumido, porque estos son años los que estos hombres pasaron. Y ha costado resumir, tengo que decirlo, porque hay miles de datos que bueno, tienen su dificultad. Por eso, creo que te he metido ahí en un embolado que ha sabido salir. Pues muchísimas gracias por haber participado en el programa. Estamos muy agradecidos que hayas apartado tu tiempo para que nos hayas dado a conocer este año napoleónico, sobre la muerte de Napoleón, que se basa todos los eventos, conferencias, discursos y recreaciones históricas que se podían haber dado este año, pero bueno, que se va a hacer lo que se pueda para conocer el Imperio francés y poder conocer mucho más, con más matices, esta historia tan interesante sobre Francia. Esperamos escucharte de nuevo. ¿Tú te atreves a venir? Hombre, yo por supuesto, y sobre todo quería aprovechar para darte el agradecimiento para poder explayarme y indicaros todas estas actividades, el porqué, el motivo, porque para nosotros es muy importante que seamos accesibles a todo el público y a toda la sociedad, como te decía ahora también en off, fuera de rodaje, por así decirlo. Para nosotros es una misión vital, y sobre todo que la gente sepa que estamos aquí, que atendemos todo tipo de dudas, que incluso peticiones de actividades, si el público oyente nos realiza peticiones de actividades de divulgación, de debates, de charlas online, espero que en persona, cuando todo esté mejor, trataremos de realizarlas, porque si vemos que realmente la sociedad tiene una carencia sobre un concepto histórico y nos lo solicita, nosotros lo organizaremos con el mayor amor del mundo, que es el que debería tener todo historiador a la materia a la que se dedica, y sobre todo de una manera siempre neutra. Esto siempre quiero recalcarlo. Pues estupendo, Distopia Historia está a vuestro servicio, y lo que necesitáis para poder divulgarlo, aquí estamos, porque lo que queremos es aprender historia. Muchísimas gracias, Jonathan. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Onda local de Andalucía.